Hola. Lo logramos. Como que estaba medio extraño. Estás muy alta porque te ves a la mitad. Tienes Ay, que no, sí, ya. Acá ahorita estoy moviendo mi cámara. enchaparrecer o Ah, subir tu cámara porque si no, nada más voy a tener la entrevista con la mitad de tu cara mi y pues, sonrisa. Ahí ándale. está. Muy bien, lo logramos. Muchas gracias. Después de, es que como estás en Nueva York, ha de ser medio difícil, ¿no? ¿Cómo estás, Yaritza? Sí. Bien, bien, muy feliz y emocionada de esta oportunidad. Qué padre. Yo te voy a decir que normalmente lo que a mí me pasa con toda la gente que entrevisto es esto, ¿no? Como que a poco sabía, sí, yo los veo, tampoco me gusta decir que soy el Espíritu Santo, ¿no? Y que los veo a todos, ¿no? Pero la verdad es que sí voy siguiendo a muchos de ustedes. Y luego como tienes un proyecto con Diego y Diego acaba de venir a Fusión y demás, pues irremediablemente te veía bailar sí o sí. Además, con Adolfo trabajé muchos años, y también conozco perfectamente su proyecto y demás. Entonces, pues bueno, al fin se me hizo, ¿no? O sea, lo estuvimos cuadrando hace como 2, 3 semanas, pero lo logramos. ¿Cómo estás? Sí. Bien, 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 bastante contenta. Bien, todo bien, Muy sí. bien. Oye, Aritza, tú, o sea, me queda clarísimo que eres latina, ¿no? Sí, Según yo, eres de Perú, ¿es correcto? sí, sí, soy de Perú. Es que de repente, últimamente Perú, como que yo pensé que, primero con Adolfo, pues era el único peruano que yo conocía, pero luego vino Declan, y luego vino Natalia, y luego vino Joana, y luego, ahora también estás tú. Es como una cuna de bailarines que está llegando desde el Perú, ¿no? Son una locura, Sí, ¿hay mucha salsa en Perú? ¿O cómo está el tema? Bueno, ya hoy Declan tiene hasta un mundial, ¿no? Entonces, sí. es una locura. O sea, de hecho yo creo que creciendo en Perú yo no me daba cuenta, no era consciente de que mi país era tan salsero. Creo que recién cuando he regresado hace como un año que fui otra vez, em, me di cuenta que me subía en el taxi y había salsa, iba a un restaurante y había salsa, iba a restaurantes peruanos aquí y había salsa y decía, wow, en verdad sí tenemos mucha salsa, solamente que como yo era más pequeña en ese momento y bailaba mucho y hacía varios bailes, creo que no era tan consciente de la salsa a nivel cultural, sino era más como un deporte, una disciplina y ya, pero sí hay mucho talento, hay muchos buenos bailarines y creo que ahora especialmente em, están más interesados como en aprender mambo, pasitos, pareja y es muy, muy interesante. Así que Qué sí. padre. Sí, a mí, ¿sabes qué me recomendaron mucho en algún punto? Ernesto López. Alguna vez lo llevó Declan y me dijo, Manolo, las orquestas están espectaculares en Perú, cabrón. Me dice, ojalá trajeras una orquesta y yo, pues es que aquí también hay un chorro, ¿no? Pero Claro. bueno, parte del show. Partiendo de eso de Perú, que fíjate, empecé al revés, pero vamos a ordenarnos. Pero cabe decir que casi siempre donde voy no piensan que es, algunas personas sí piensan que soy peruana, pero la mayoría piensan que soy de India. ¿En serio? Mm, Sí, yo creo que es por, o sea, bueno, ahorita está amarrado, pero mi cabello es largo. Entonces, cuando me ven es como el cabello largo, el color de piel, a veces los ojos, entonces es como siempre India. no, a mí la verdad es que sí, sí me daba como que eras latina, a lo mejor porque yo también, pues, güero no soy, ¿no? Y entonces sí creo que el tema de el moreno que manejamos los latinos, Eso no no. importa si eres de México y de Colombia, nada más, como que se oscurece o brilla un poquito más, pero es como muy parecido. Y justo aquí en México hay un hindú, ¿no? Yo sí conozco un hindú en el baile, en el casino, pero en el baile. Y el VJ es, o sea, no es moreno, es moreno casi, es un moreno más intenso, ¿no? Por no decir ya negro, no quiero decir negro porque luego lo vayan a tomar a mal, que los latinos cuando decimos negro no es como en Estados Unidos, ¿no? Pero Claro. verdaderamente es una persona de un color muy específico. Entonces, por eso a mí no me dabas como hindú interesante. Pero bueno, tengo que yo sabía ya
de tu nacionalidad previo, ¿no? Estaba ya, este, ya me lo Informada. habían dicho. Pero bueno, regresando a esa parte, que es interesante lo que dijiste, yo bailaba otras cosas, pero cómo empezaste a bailar? Porque llegar a Nueva York, hoy estás en la Meca, ¿no? Palabras del señor Indacochea, la Meca de la salsa es Nueva York, pero de Perú a Nueva York hay un largo camino. ¿Cómo es que empiezas a bailar y cómo llegas a la salsa? Ok, yo empecé bailando ballet. O sea, siempre me gustaba bailar como de chiquita en las actuaciones, en el colegio. Me gustaba mucho. Mi papá vivía en Estados Unidos, vivía acá, y él siempre nos mandaba como videoclips de High School Musical, de cosas así. Entonces, siempre yo en el colegio hacía cosas así como musicales, cantaba, que canto mal, pero lip sync. Y en un momento caminando con mi abuelo vimos una escuela de ballet y él me inscribió para el verano. Entonces, empecé ahí como en el curso de 2 meses de verano y de pronto hubo como, la profesora me seleccionó para pasar a un nivel más avanzado y ese mismo año en la escuela siempre iba a competencias en Argentina de ballet sudamericanas. Entonces me seleccionó y pues fui a la competencia ese año. Entonces como que desde el inicio se volvió muy, muy disciplina. Hice eso por 3 años. Empecé a los 10 y hasta los 13 más o menos. Y ¿Mm? en ese momento, como que yo era buena en ballet, pero yo tenía muchas cosas en mi cabeza que sentía como que mi cuerpo no era como las otras niñas, o como que yo veía muchas diferencias físicas y me sentía mal, y sentía como que no pertenecía y quería hacer algo como que yo me sienta más cómoda, ya no quería hacer ballet. Entonces había un programa de televisión como un Bailando con las Estrellas, pero de Perú, y había una bailarina que era argentina y le hacía muchas volteretas y muchos tricks y así a mí me gustaba. Entonces yo quería estar en una escuela de ella. Entonces mi padrino me iba a regalar 3 meses en la escuela de ella supuestamente. Entonces yo busqué una escuela en la que ella salía y se llamaba la Escuela Saoko Dance, pero no era una escuela de ella, sino que yo pensé que era la escuela de ella, pero era una escuela de salsa. Pero ya mi padrino, cuando llegamos a la escuela, ya me había pagado las clases, entonces yo no le iba a decir, no, no quiero hacer esto, ¿no? Entonces yo dije, ah, bueno, voy a bailar acá. Y terminé haciendo salsa kids y me pusieron a hacer como salsa junior y todos los niveles de salsa, hasta que me gustó mucho, me sentí más cómoda y o sea, no más cómoda, pero sentí que pertenecía un poco más. Y desde ahí se volvió también muy serio, iba a todas las clases en las noches con los adultos, este, y así como que empecé a tomarlo muy serio, a competir, más o menos como hasta los 15. Y después, bueno, en el medio como que bailé otros estilos, estuve en como unos programas de televisión en Perú, competencias, y luego ingresé a un programa de formación integral, que era como una universidad, pero 3 años en los que te iban a enseñar todos los estilos de baile, teatro, todas las herramientas para que tú crezcas como bailarín, ¿no? Incluso con un diploma universitario. Pero a los 15 yo había venido al Summit. Entonces vine, competí y me acuerdo que vi a New York Movement y me gustó Mm. mucho. Entonces yo dije, ah, yo quiero regresar y quiero ir a esa compañía, ¿no? En Nueva York. Y me gustaba mucho Delia, porque a mi profesor de la escuela de salsa le gustaba mucho Yamulé. Ok. Entonces, como Delia era la morenita y yo también era la morenita, y era así como un poco más energética, me sentía identificada y decía, ya, yo quiero ir a la escuela de ella, como donde ella baila. Entonces, de hecho, mi profesor fue Cristian. No sé Mm. si lo conoces, Cristian Sánchez. En ese momento a él le gustaba mucho Yamulé, entonces yo me guiaba por lo que le gustaba y ya. Entonces, cuando regresé a Perú, terminé la carrera a los 18 y junté mi dinero y dije, bueno, voy a ir allá. Pero al final nunca terminé yendo a Yamulé, sino fue diferente, pero más o menos así. Ya. O sea, interesante. Oye, me llama la atención que dijiste que no te sentías identificada con las niñas del ballet, ¿no? Con lo que tú veías. ¿Y qué era lo que tú veías? O sea, ¿qué decías? Es que yo no me siento como ellas. O sea, eras buena, ¿no? Porque decías que competías y te iba bien, Sí. pero había algo que no cuadraba. O sea, ¿qué era eso que no cuadraba? Era como físicamente. Yo Ok. sentía que no.
no encajaba, como que mi profesora, la directora de la escuela, ella me hablaba mucho y me decía, no, pero tú tienes mucha carisma y tienes energía y tú lo puedes lograr y eres muy empeñoso y bla, bla. Pero, ¿cómo es? O sea, uno en su mente no lo cree y yo en mi cabeza era como que sí, pero yo no tengo la misma forma de cuerpo que ellas, Ya. no soy naturalmente elástica, como que ellas tenían unas extensiones y a pesar de que yo practicaba todos los días, no lo lograba. Entonces, Ujú. o me tomaba más y ya, entonces creo que como que me frustró mucho, y ya. Sí, Ya. además ellos tenían un curso de baile moderno, era Ujú. ballet, era la escuela enfocada en ballet contemporáneo, pero tenían un curso de baile moderno. Y en baile moderno yo era como la mejor, como que siempre brillaba mucho más en eso. Entonces era como que ya, bueno, creo que tal vez debo irme un poco más, ¿no? Como por ese lado urbano, más activo, no tan clásico. Sí, No, y qué interesante, ¿no? O sea, no, a lo mejor no estabas, o sea, tú misma te diste cuenta de que no estabas como en el estereotipo de la del ballet, ¿no? Altas, 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 flacas, 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 alargadas, alargadas, alargadas. Digo, que no estoy diciendo que no, eres una mujer delgada y se ven en los videos que tienes, pero no este cuerpo como de claro. fideo, ¿no? O sea, súper delgaditas, ¿no? Y con que alzan la pierna y se tocan la oreja a cada ratito, ¿no? Toda esa parte. Bueno, interesante ver que no hacías match, que hoy se lo agradecemos al ballet que no hayas hecho match, porque te tenemos de este lado. Pero bueno, llegas a Nueva York y entonces tú dices, llegas buscando primero al New York Movement y luego por tu maestro andabas buscando a Yamulé, pero tampoco es Yamulé, ¿no? Y No, entonces, ¿cómo es que te topa? Bueno, ¿con qué es con lo primero que te topas? Yo digo, yo ya me quiero ir con Adolfo y a lo mejor no fue lo primero. ¿Cuál fue tu proceso en Nueva York? sí, no, de hecho Adolfo fue lo último, Fíjate. porque yo en Perú a Adolfo lo había visto una vez en vivo bailando en el Congreso, pero como que como mi profesor no era súper fan, no era que me mostraba los videos de él, yo tampoco era súper fan, pero porque no sabía, no tenía idea, entonces nunca vine como con esa idea, ¿no? Aparte en ese momento Adolfo estaba en Italia todavía. Ok. Cuando yo vine ya New York Movement no existía, o sea, Ujú. creo que ya se había disuelto. Entonces mi cabeza era como ya, Yamulé, yo quiero estar en Yamulé, Yamulé, Yamulé. Pero como yo había armado mi viaje solita y un poco como, no en secreto, pero como que no quería que nadie sepa, que yo iba a cuidar mucho ese proyecto mío. Entonces esperé como hasta la última semana mi sueño era como yo voy a llegar y voy a vivir en el Bronx. Yo no tenía idea que el Bronx era peligroso, que nada que ver. Yo estaba viviendo mi fantasía. Entonces, una semana antes, yo tenía solo un amigo que vivía por aquí. No, dos personas. Y les pregunté si me podían ayudar a conseguir un cuarto. Y los dos me dijeron como que no, que era súper difícil, que ellos no conocían. Una semana antes del viaje, yo no tenía como ni dónde quedarme. Mi mamá me decía, Yari, pero ¿qué vas a hacer? Tú allá solita, que no sé qué. Yo le decía, mamá, no sé, pero yo siento que Dios proveerá. Algo va a pasar y no sé qué. Y dicho y hecho, como que hubo una audición de ballroom en Perú Mm, ujú. donde dos profesores, dos maestros de Europa, o sea, como que europeos bailarines, iban a abrir su franquicia aquí en New Jersey, Nueva York. Entonces estaban yendo a Perú como a reclutar talentos. Entonces yo fui a esta audición y quedé seleccionada. Quedamos como cuatro personas, dos chicas y dos chicos, y yo quedé seleccionada, pero yo ya tenía mi pasaje comprado. Entonces yo le dije a la directora, le dije, yo estoy yendo ya la próxima semana. Y ella feliz, porque ya no tenía que gastar en comprarme pasaje, nada, ella ya, vas a llegar a mi casa, pues va. Entonces yo llegué acá y nunca pisé Yamulé ni nada lo que quería, porque yo llegué, me recogió mi maestro de ballroom y me llevó a su escuela y por 2 años hice solamente ballroom, como que me enfoqué en hacer eso, no tenía Órale. tiempo, aparte la pandemia pasó a los 6 meses que yo llegué, entonces yo me quedé toda la pandemia como viviendo con ellos, aprendiendo con ellos, estando en el negocio con ellos, y la verdad me enamoré mucho del ballroom y yo quería bailar ballroom al final, o sea, dije, wow, es un estilo que me permite implementar muchas cosas que he aprendido en otros estilos de baile y me gusta, o sea, quiero hacerlo.
Luego de la pandemia, como que llegó Adolfo y la escuela de Adolfo, o sea, Yamulé, de donde yo vivía, me quedaba como a 2 horas y media. Y iba a ser imposible para mí ir porque yo necesitaba trabajar, ¿no? Y Ok, yo trabajaba para ellos, entonces necesitaba estar en su escuela muchas horas y tenía que estudiar inglés por mi estatus legal. Entonces el tiempo era simplemente imposible para mí ir. Pero Adolfo fue y él llegó como a 1 hora y estaba al lado de la escuela de inglés donde yo estudiaba. ok, Entonces fue como que dije, ok, voy a ir ahí. Y llegué, él soltó como la audición de que iba a ser su team amateur y su team profesional. Y dije, bueno, pues ir a probar al team profesional. Y ya, y entonces fui y quedé y fue como que creo que lo que era para mí. ok. Oye, y está interesante porque tienes como una combinación que yo creo que a veces criticada, otras veces no tanto, pero esta combinación de que tienes muchos fundamentos de ballet, ¿no? Que hoy, pues hay salseros que lo critican y salseros que no lo critican, ¿no? Tienes fundamentos de ballroom, que eso pudiera ser, bueno, no fundamentos, tienes todo ya un conocimiento. Después de 2 años, me imagino que te manejas el jive y todo el ballroom te lo manejas de memoria. ¿Y eso cómo ha impactado hoy día en tu salsa? Porque eso sí está súper interesante, ¿no? O sea, digamos que eres una cajita con un montón de tesoros que se expresan al bailar, pero ¿cómo ha impactado tanto el ballet como el ballroom en tu forma de bailar hoy día? Y ya pasamos a Adolfo, pero esa parte se me hace súper interesante saberla. Bueno, de hecho, al inicio, cuando yo llegué a Adolfo, él me molestaba mucho por el ballroom. Me molestaba mucho como en ese sentido, ay, que como que me imitaba, pero es loco porque, como tú dices, tú piensas que tal vez en 2 años yo ya me sé todo, no, o sea, mentira, es como decir que en el ballet en 2 años tú vas a saber todo, no, o sea, el, es tan extenso, aparte nosotros decimos ballroom, pero dentro del ballroom hay varios estilos, ¿no? Como el internacional, como hay como 4 pilares. Entonces, mis profesores me enseñaban una cosa y yo hacía otra, era como que mucha información. Entonces, claro, yo tenía, pero para dedicarme al ballroom profesionalmente así a nivel top, tenía que dejar todo y solo dedicarme a eso, como una bailarina de ballet, como cualquier persona, en verdad, que se quiere dedicar a un estilo, tiene que enfocarse. Entonces, sí, me ayudó muchísimo y yo entiendo como muchas personas tal vez critican cómo los otros estilos influyen en la salsa, pero es que yo tampoco concuerdo con decir, si estudias ballet vas a tener, o sea, tu técnica en salsa va a mejorar. No, no es así tan literal. Te va a aportar totalmente, te va a dar muchísimas herramientas a nivel de elasticidad, fortaleza, te va a ayudar a conocer tu cuerpo, porque eso es lo que yo siento, que me ayudó mucho a conocer mi cuerpo. Y el ballroom también me ayudó mucho a conocer mi cuerpo en diferentes maneras. Pero uno tiene que hacer como individuo el trabajo de saber cómo utilizar cada cosa de cada estilo a tu danza. Igual con la danza urbana, que te añade el groove, que te da todas estas herramientas, uno tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Yo siento que en verdad a mí nadie me explicó cómo era un básico, cómo se hacía el básico de la salsa, cómo se trabajaba en la cadencia del movimiento y cómo hacía sentido con mi cuerpo hasta que mi profesor de ballroom me lo enseñó. Ujú. Y cuando él me lo enseñó, tampoco es que él me dijo, esto lo vas a aplicar a la salsa. No, él me enseñó cómo hacer como la base del movimiento de ballroom y yo dije, ok, esto me hace sentido porque me está hablando de mi cuerpo, de la rotación, de mis hombros, de mi espalda, se siente muy muscular. Entonces yo lo fui aplicando a la salsa y como que hice ese trabajo. Y no fue hasta que tomé una clase de Franklin Díaz, que fue la persona que yo dije, wow, él está aplicando ese mismo fundamento Ujú. corporal, porque cuando uno toma una clase de salsa, todo el mundo nos dice como derecha, izquierda y mueve los hombros, ¿no? Como adelante y atrás, pero viene desde más allá, ¿verdad? Como desde el spine, como la espalda y todo eso, bla, bla. Entonces ahí fue donde yo dije, wow, él es el que o sea, yo entiendo con él cómo ve el movimiento, desde dónde sale, desde dónde viene, y hasta el mismo Eddie Torres, o sea, cuando él habla de sus clases o enseña el partner work,
y yo le he preguntado, ¿no? Como que su maestra de él fue de ballroom. Entonces muchas cosas que él aprendió y que él agarró fue de ballroom, fue desde esa base. Entonces dije, wow, como que hace mucho sentido. El problema tal vez es que si uno ve a un bailarín de ballroom bailar salsa como un profesional de ballroom, obviamente su cuerpo ya tiene las rodillas súper estiradas y la mecánica va a ser diferente cuando baile, cuando lo aplique, ¿no? Entonces ahí es donde uno, como te digo, tiene que hacer el trabajo de... sí. Te digo, un montón de tips. Entonces, interesante. Y entonces llegas con toda esta información, con un Adolfo, pues es un latino finalmente, ¿no? Que mambero 100%, ¿no? Y, y cuál es la experiencia con él, porque entonces entiendo que del, fíjate, del ballet al moderno tuviste aquí un clic, ¿no? Se iba agregando como información. Llegas a Nueva York, estás 2 años en ballroom y se agrega un chorro de información, pero también tienes que, en palabras tuyas, tienes que acomodarla, ¿no? Para lo que tú estás bailando. Y con Adolfo, ¿cómo fue? Bueno, con Adolfo, más que en sí con el mismo Adolfo, creo que fue con el grupo en el que yo entré en ese momento, porque era el grupo después de la pandemia, el primer LSD de Nueva York, y ese LSD era como, estaba lleno de los mejores bailarines de Nueva York. Estaba Charlie, estaba Melanie, estaba Andrew, estaba Angela Stephanie, estaba Natasha, estaba Brianna. Había muchos bailarines que ya tenían una carrera y yo era como la única jovencita que nadie conocía. Entonces era muy difícil poder como ganar un lugar Ujú, ahí porque pues todos ellos ya, pero o sea, creo que esa no era mi meta en ese momento porque yo decía, o sea, sí, porque él lo exigía mucho y Adolfo llegó loco. O sea, cuando él llegó a Nueva York, él nos enseñó como que en 2 semanas, no sé, como 4 o 5 rutinas. Y nosotros teníamos ensayo 3 veces a la semana, 3 horas cada día. Tú nos veías a todos llegar súper tempranito, calentar 1 hora antes, bailar todo el día. O sea, era bastante intenso y él era muy exigente. Entonces había mucha, mucha presión, ¿no? Este, y ya, o sea, creo que tuvo su momento, tuvo su proceso. Algo que siento que a mí me ayudó mucho en mi relación con él fue que como yo no lo idolatraba, ujú, yo no era como, Adolfo es mi Dios, era como, wow, yo aprendí, a medida que lo conocí, a medida que trabajé con él, fui ganando mucha más admiración por su danza, por su trabajo, por la manera en la que enseñaba y todas esas cosas. Entonces, pero también era muy consciente de las cosas que tal vez yo no estaba de acuerdo, ¿no? Entonces no vivía cegada con que, es mi ídolo y solo veo las cosas buenas, no, sino era, veía todo y, y creo que eso me ayudó mucho a en general poder desarrollar, desarrollarnos como nosotros y tener una relación honesta, como que yo lo admiro y yo lo quiero y él para mí es la persona que yo siento que me convirtió en una bailarina profesional y me inspiró a dedicarme a lo que hago, pero también sé que él siempre ha sabido como las cosas que yo he estado de acuerdo, las cosas que tal vez no me parecen y de la misma manera. ujú. Entonces, sí, como que ha sido una locura. Sí, una relación muy clara, ¿no? Me parece que eso es súper importante en una relación, independientemente de que estás hablando de un trabajo maestro-alumno, también es una relación muy clara ahora que tú diriges un proyecto, ¿no? O sea, y qué bueno que sea así. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo todo el tiempo con las cosas que piensa la gente, independientemente de la posición que ocupe en el mundo de la salsa, la bachata o de tu compañía o lo que sea, ¿no? Tiene que ser como, tiene que haber esta claridad, ¿no? Y tiene que haber un poco, yo creo que ha sido, pero no lo conozco al 100%, pero este tema de en lo que tú estás de acuerdo y no, son cosas que también a los directores seguramente los hace crecer y los hace repensar y los hace plantearse cosas de manera distinta, ¿no? O sea, no, pues ni que uno fuera, como dije hace rato, ¿no? Ni que uno fuera el Espíritu Santo para conocerlo todo, ¿no? O Dios para que, o en el que creas, ¿no? O sea, para que todo omnisapiente, omnipoderoso, pues
pues mucho menos. Pero entonces eres una mujer que cuestiona, eres una mujer, ¿te consideras rebelde? O sea, me parece que eres, o sea, hablando contigo, me parece que eres una niña que tiene muy claro todo, pero que Sí, si tiene que sí, decir algo que no le gusta, lo dice. ¿Te consideras en ese aspecto que confrontas, que eres rebelde? sí. Yo de todas maneras cuestiono mucho, un montón, todo el tiempo. O sea, siempre estoy pensando en, ¿verdad?, cómo resolver las cosas, no solo en mi danza, sino no, también a nivel personal. Porque algo que yo siento que me marcó como persona fue que en Perú, en esta carrera de 3 años que yo tuve, no era solamente una formación profesional, era una formación integral también, ¿no? De hecho, para tú graduarte de ese programa, tenías que crear un proyecto que donde la danza era tu herramienta para tú impactar en la vida de los demás. Entonces, no era acerca solamente de tú como bailarín y como tú la estrella, no, sino de tú como tú utilizas este superpoder, digámoslo así, que tienes para impactar la vida de la gente, para cambiar o para hacer algo con eso, ¿verdad? Entonces, aprendí también mucho del trato, de uno como persona, no importa mucho de si eres campeón, bla, 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 lo que sea, todos somos seres humanos, como el respeto, todas esas cosas. Entonces, creo que aquí, o bueno, en general, como se maneja tal vez la vieja escuela, no siempre es como muy, un poco más con el maltrato, o tal vez con los tratos más fuertes, y no es algo que yo no he vivido, o sea, sí lo he vivido, incluso con Adolfo también, ¿no? Nunca de una manera que yo pueda decir no ha sido traumática, no, pero sí habían cosas que me afectaban, que yo no era rebelde, pero digamos, si nos sentábamos en una mesa, algo que siempre se me queda, era como si nos sentábamos en una mesa y él quería comer algo, nadie los obligaba, ¿ya? Pero la mayoría de bailarines también querían comer eso. No es que él les decía, todos tienen que comer como yo, no, sino que de alguna manera las personas que estaban al lado de esta persona querían tal vez cambiar un poco su manera de ser para encajar, ¿no? O para ser vistas mejor. Y yo era como que yo decía, no, pero yo no quiero esto, o sea, yo quisiera tal vez esto, ¿no? Que no era algo que iba a impactar o iba a molestar a nadie, simplemente era algo que yo quería diferente. Y él me molestaba mucho, me decía, ay, pero Yaritza, negrita, que por qué eres así, que tú siempre, bla, bla, pero siempre desde la broma, porque nunca fue desde, yo tampoco cuando le decía esas cosas, no era desde ser malcriada ni nada, pero siempre había como que esto, ¿no? Entonces, pero creo que eso fue un poco el pilar para que, no sé, hasta el día de hoy yo siempre tengo una muy buena relación con él, ¿no? Entonces, sí, diría que sí, soy rebelde, pero de una manera como tal vez más, trato de ser más consciente, Sí, ¿no? que no se malentienda. O sea, yo cuando digo rebelde no es que no te acoples, sino que confrontas, que no eres alguien que le dicen algo y tú dices, ah, sí, porque me lo dijiste tú es palabra tuya. No, o sea, no se puede vivir hoy día así. Y más, porque ahora estamos en una época donde la información está por todos lados, ¿no? O sea, abres tu celular y tienes información. Este, en todos lados estamos siendo, de hecho, yo creo que es la época donde más información tenemos. Hay más podcast. Hoy tú y yo estamos platicando, yo estoy en México, tú estás en Estados Unidos. Entonces, hoy estamos abiertos a un montón de información y a un montón de cosas que impactan mi manera de ser. Tenemos que estar preparados para ser cuestionados y para cuestionar. Eso es un hecho, ¿no? Cuando digo rebeldes es, pues que a lo mejor no encajabas en ese modelo latino, ¿no? Hay una parte donde sobre todo llegando a Estados Unidos, el latino baja un poco un poco la cabeza, es un poco más agachón, más obediente, pero tú no, tú independientemente de algo, y lo dijiste bien, ¿no? Yo como no sabía quién era nadie, yo, si algo no me gustaba, lo decía, si tenía que preguntar, lo preguntaba, no te quedas con dudas, ¿no? Y esa es una forma de rebelarse al status quo de cualquier cultura, ¿no? O sea, pues así es, pues no sé si así sea, güey, yo no soy así y entonces pregunto, te rebelas ante esa situación, ¿no? Un poco. Sí, porque yo era algo que yo veía en todos mis compañeros que vinieron un poco después. O sea, al inicio no, como que los compañeros con los que yo empecé no eran así porque ellos ya eran grandes, ya tenían carreras hechas. Entonces,
normal, la energía del grupo era diferente. Pero cuando ellos se fueron y empezaron a llegar tal vez personas más nuevas o empezaron a llevar tal vez jóvenes como yo, inmigrantes, que habían también sacrificado toda su vida para estar ahí, em, lo que uno está dispuesto a hacer y cuánto uno está dispuesto a acomodarse para que tu bailarín favorito, para que la persona que tú admiras, para que la compañía, para la oportunidad, uno hace de todo y se entiende, porque obviamente te estás mudando del otro mundo, no ves a tu familia, la pasas mal, te deprimes, o sea, todo es mal, entonces obviamente uno está más vulnerable a hacer todos estos sacrificios, pero lo que yo siento, y no está mal, siento que hacer los sacrificios totalmente 100%, pero a veces uno tiene que pensar en si está llegando a un punto en el que te estás perdiendo con quién tú eres, como tu Ujú. voz, lo que tú piensas, y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, Sí, dejas de ser tú por querer ser lo que tu ídolo quiere que seas, ¿no? O sea, un poco de esa forma. No quiero ser lo que tú quieres que yo sea, quiero ser yo, ¿no? Eso es súper importante. Oye, Yaritza, y me llama mucho la atención lo que dices ahorita, porque me parece que es algo importante. La gente cuando piensa en el mundo de la salsa, cuando piensa en Nueva York, piensa en el glamour, ¿no? ¿Por ujú. qué? Pues porque están ahí, como dices tú, está Yamulé, está Edith Torres, está Karel Flores, este, eh, está Adolfo, ¿no? Estuvo el New York Movement, está Fausto, está Delia. O sea, pareciera que la mitad de los salseros que son contratados en el mundo viven en Nueva York, ¿no? Sin embargo, los inmigrantes que se van a estudiar allá o a trabajar allá, porque hay gente que está allá por todo este tema, pasa por un proceso. ¿Cuál es el proceso por el que tú tuviste que pasar por estar en el lugar en el que querías estar? Porque no. Y ahora, bueno, ahora está peor, porque ahora pareciera que ser latino con el nuevo presidente de los Estados Unidos, que espero que no vean este podcast, si no, no me van a dejar entrar. Este, que, que es difícil ser latino en Nueva York, ¿no? Y más seguir este sueño. ¿Por qué has tenido que pasar a nivel personal? Ya escuchamos a la bailarina, eso está padre. Pero, ¿qué ha pasado con una persona? Dices que llegaste de 18 años, ¿no? Que bueno, es en el mundo laboral o en el mundo latino, 18 años es ya eres mayor de edad. Pero yo hoy veo gente de 18 años y digo, no mames, estás súper chavito, ¿no? Súper chavita. O sea, son jóvenes, jóvenes, jóvenes. Es salir al mundo, prácticamente, ¿no? Ya tener una credencial que dice que eres adulto. Sin embargo, pasas por muchas cosas. ¿Por qué cosas ha tenido que pasar Yaritza por estar en donde quiere estar? Uf. Ay, ahora, no mentira. No, y si lo haces está Mucho. bien, porque la gente, de verdad, yo esto lo hago porque el tema de los bailarines es, todo el mundo ve el glamour, ¿no? Ujú. La coreografía con 5,000 likes, 800 compartidas, estás por todo el planeta. Sí, güey, pero eso es un resultado, ¿no? Para llegar a ese igual a Yaritza Arboleda, Yaritza tuvo que pasar, bueno, no, es que nada más me da un celular pasar así, ¿no? Pero tuvo que pasar por un grupo de cosas personales y emocionales para llegar ahí, de lo que puedes platicar, porque has tenido que pasar por estar viviendo tu sueño. Eh, sí, en verdad, por muchas cosas, creo que empezando porque cuando yo vine, em, agradezco haber llegado a un hogar donde nunca nadie me hizo daño, Ujú, pero sí llegué a un lugar en el que yo no hablaba inglés y tampoco con las personas con las que yo estaba hablaban inglés. Además, en el barrio donde yo vivía era un lugar muy lujoso, como de mucho dinero. Entonces, yo veía a todos y todos eran súper blancos, súper altos, súper europeos, nadie hablaba, no me podía comunicar con nadie de la manera en la que yo quería, entonces fue muy como muy solitario, ¿no? En ese momento cuando yo llegué, porque yo no, es como llegar a la casa de una familia extraña que tú no conoces y que encima estás como a prueba, ¿no? Estás a prueba de como bailarina, como trabajo, de cómo vives, de todo, entonces yo
viví en esa lucha como de ser yo, pero a la vez de dar lo mejor de mí, ¿no? Y ellos no sabían que yo no bailaba ballroom. Entonces, yo llegué un miércoles y yo los jueves ya estaba dictando una clase. Yo salí de esa clase, o sea, yo terminé esa clase, que no sé cómo la hice, esos 45 minutos, me fui al baño a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y le dije, y la llamé a la directora y le dije, no puedo más, no sé qué hacer, yo no sé esto. Los alumnos me miran como con cara de, o sea, los alumnos no eran, nos, eran como gente con mucho dinero, entonces la gente con mucho dinero acá como que te juzga mucho, ¿no? Encima yo, chiquitita, 18 años, morenita, que no hablaba inglés, todo era como, todo mal. Entonces yo estaba así llorando y le digo, y tenía otra clase que dictar, y le digo, ya no puedo más, no, que no sé. Y ella me dijo, Yari, nadie te puede ayudar, todos estamos dictando clase, anda y resuelve. Y yo, me fui y no sé cómo terminé esa clase, porque encima yo nunca había dictado una clase de pareja, o sea, que tenía que editar la parte del follow y de la lead, del chico y de la chica. Entonces yo, ¿cómo habré terminado esa clase? Pero me hizo súper fuerte porque dije, wow, desde el día uno yo ya no puedo, o sea, tengo que estar así, 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 así. Y trabajé mucho. Lo de la pandemia también fue bastante delicado. Algo, creo que lo más difícil fue cuando yo ya había llegado a un momento en el que estaba bailando con Adolfo, incluso Diego ya estaba acá, ya estábamos bailando juntos y nuestra carrera empezaba a despegar, como digamos que empezamos a tener unos contratos, tal vez en un país, en otro país, y yo no podía viajar. Entonces, o sea, pasaron 4 años, que bueno, ahorita yo digo 4 años y digo, bueno, no está tan mal. Hay gente que pasa 20 años sin poder salir, pero en ese momento para mí era muy frustrante Claro. porque yo veía a todas las personas que estaban a mi lado que podían viajar, que tenían esa posibilidad, que habían llegado incluso después de, de lo que yo llegué y ya tenían sus papeles y ya tenían sus soluciones. Y es más, y yo con mi pareja con la que estaba construyendo algo, yo no podía viajar. Entonces, fue mucha presión, fue muy difícil, mucha incertidumbre, y creo que eso es lo más difícil en verdad para cualquier inmigrante que apenas llega, siempre el buscar cómo sobrevivir, ¿no? Entonces, este, sí, hasta que bueno, en un momento llegó, el mundo se alineó, las estrellas se alinearon y se dio en el momento que yo estaba lista, ¿no? Preparada. Sí, difícil, ¿no? O sea, no puedo pensar el tema de la pandemia. En la pandemia ya habías aprendido a comunicarte, o sea, ya sabías, digo, porque ayer estabas siguiendo, estabas anunciando el tema de la entrevista, te encontraste un amigo y ahora hablas perfecto inglés. Pero en el momento de la pandemia, ya, ya habías aprendido inglés o cómo era, porque además Nueva York, o sea, bueno, en Estados Unidos, Nueva York para bien y para mal, ¿no? O sea, Nueva York era la ciudad con más casos de COVID, como Ciudad de México eran la ciudad con más casos de COVID en México y demás, ¿no? Como que las ciudades grandes siempre tienen este don de que lo padre es muy padre y lo fuerte es mucho, muy fuerte. Pero en tu caso, ya habías aprendido a hablar inglés, ya te podías comunicar, ¿cómo era? Porque ahí estábamos todos encerrados, ¿no? Sí, porque ellos tenían como un programa como un canal, digamos así, de YouTube de baile, de ballroom, donde me enseñaban todo, o sea, los pasos, la teoría, todas las cosas. Entonces y yo para dictar clases tenía que graduarme como de ciertos niveles para, como profesora para poder seguir, ¿no? Entonces yo me encerraba y estudiaba eso todos los días, todo el día, todo el tiempo, pero fue bastante difícil, o sea, porque yo en Nueva York, si alguien llega ahorita y es latino a Nueva York, claro, la tiene difícil a nivel de comunicación, de comunicarse, pero no tanto porque la mayoría de gente en Nueva York habla español, o te entienden, o algo, o uno sobrevive. Pero en el lugar donde yo vivía, Mm. era, nadie hablaba español, o sea, eran todos europeos, o era gente, muy blanca, entonces era como yo no me podía comunicar con nadie. O sea, yo hacía lo mejor que podía, hablaban, era todo como por energía, como que, sonrisa y no sé qué. Entonces, sí, ¿no? Mucha gente, tal vez también pasé por como que no querían tomar clases conmigo porque me veían como, no, ella baila salsa, ella no sabe esto. O como que no, ella, vamos a tomar clases con ella porque ella hace esto y ella no hace el otro. Entonces yo me sentía muy como
o sea, más quería estudiar, o sea, no como que no, tiene que pasar, o sea, quiero pasar esa valla, pero fue muy difícil, ¿no? Ujú. Este, y ya, Sí, no estabas como en el estereotipo de, o sea, ahí sí verdaderamente eres una morenita en el mundo de los güeros, ¿no? Entonces, pues sí, seguramente había un impacto, pues, especial, ¿no? Y seguramente llegaban estas preguntas de, ¿y yo qué necesidad de estar aquí? Podría estar en el Perú con mi familia, con mi gente, con todas esas personas, ¿no? Que no son extrañas, pero bueno, eso te forjó, ¿no? Hoy eres una mujer mucho más fuerte, ¿no? En ese aspecto. ¿Pensaste en regresarte en algún punto a Perú en esa etapa? no, nunca. No, no, no. Yo de hecho, cuando yo me fui, solamente mi viaje iba a ser por 3 meses. O sea, ese era mi pasaje, ¿no? Y yo me acuerdo que yo tenía mi enamorado en ese momento, que teníamos como 3 años de relación. Y yo tenía a mi enamorado y yo me fui y él decía como que en 3 meses regresas, ¿verdad? Entonces yo me fui, pasaron los 3 meses, nunca regresé ni por nada, o sea, y cuando yo me fui de Perú había terminado esta carrera y tenía una oportunidad muy, muy buena para mí, una oportunidad que yo quería tomar, ¿verdad? Iba a poder dictar en colegios, como que se iba a abrir un programa de arte en los colegios para ayudar a los niños que tenían bajos recursos y como que hacer mucho trabajo social. Y a mí eso es algo que siempre me ha gustado. Entonces yo decía, wow, o tomo esta oportunidad en la cual yo voy a poder dar y hacer, o voy y como persigo mi sueño, lo que yo quiero, ¿no? Como lo que Yaritza quiere. Entonces yo dije, bueno, yo soy joven, voy a ir por esto y ya. Y si en algún momento yo quiero trabajar y hacer algo social, o sea, lo voy a poder hacer o incluso lo voy a poder hacer dentro de lo que hago. Y lo que fue lindo fue que cuando yo llegué acá y llegué a esta escuela de ballroom, mucho de lo que aprendí en cómo dictar y cómo trabajar con la gente era que todos vienen a una clase de baile no porque quieren solo aprender a bailar, porque tienen muchas otras cosas, porque uno tiene que descubrir cuáles son lo que la persona en verdad quiere y a través del baile uno lo ayuda, porque eran muchas clases particulares. Entonces me encantaba porque era como muy estudiar a la persona, ver cómo la convenzo para esto. Entonces, sí, o sea, me llenó mucho por ese lado, ¿no? Wow. Oye, y bueno, empiezas a bailar con Adolfo, ¿no? O llegas a esta compañía. ¿Y cuál fue el proceso? Porque al principio, bien dices, yo recuerdo cuando entrevisté a Diego, me decía, güey, con Adolfo es una locura, te ponía esto mismo que me dices tú. Te decía, bailamos el sábado y era martes, y entonces tenías de martes a viernes para aprenderte la coreografía. Un nivel de exigencia fuerte, ¿no? Como es conocido con Adolfo, pero al principio solamente eras el miembro del equipo. ¿Cómo fuiste avanzando en el tiempo? ¿Y en qué momento dijeron, creo que ya es tiempo de que nosotros hagamos lo nuestro? Bueno, cuando yo llegué fue como fueron los primeros 6 meses eran como post-COVID, entonces no había muchos shows. Habían como uno o dos shows o tal vez cuatro, no muchos congresos en los próximos 3 meses. Y como te digo, ese grupo de bailarines era demasiado pro. Entonces yo lo miraba y yo ensayaba duro, pero decía, o sea, era paciente de, o sea, de esperar, no de esperar, pero de estar lista para el momento en el que yo me iba a merecer bailar, ¿no? Como que yo no estaba desesperada por estar en el escenario, si yo me veía, o sea, Adolfo me veía, si mis compañeros me veían y decían, no, no estás lista ya, le tienes que seguir entrenando. Y yo decía, claro, hace sentido, ellos tienen toda una carrera que baile, ¿no? Entonces ahí uno construye mucho esa ímpetu de trabajar duro por un resultado, sí, pero también en general por convertirte en mejor, ¿no? Este, entonces, nada, pasó que en uno de los viajes íbamos a estrenar una coreografía difícil que era Soneros, eh, y Melanie tenía que bailar. Entonces, Melanie era mi favorita. Ella tenía que bailar, pero algo pasó, creo que no podía viajar ese fin de semana y Adolfo, y creo que yo era la única disponible. Y Adolfo volteó
y dijo, no, yo y otra chica, éramos cinco disponibles, y él dijo, a ver, Yari entra, ¿no? Y cuando eran un grupo de seis bailarines ya, pero estaba Charlie, Andrew, Natasha, Adolfo y yo, ¿no? ¿Quién más? Stephanie. Y yo, entonces todos ya estaban bien, o sea, como que bien hechos, y él me dijo, yo nunca te he visto bailar en escenario, así que tienes mucho que probarme, ¿no? Y yo estaba así temblando porque era un debut ya en un evento y era una coreografía difícil. Entonces yo agradezco a mi pareja Andrew en ese momento que me ayudó un montón. Este, pero bueno, se logró, debutamos y me acuerdo que él me dijo, bueno, que estoy muy orgulloso de ti, que lo has hecho súper bien y no sé qué. Y ya, entonces, no es que en ese momento ya empecé a viajar, no, obviamente las personas que estaban en su lugar principal, ellas volvían otra vez y yo seguía entrenando, hasta que estas parejas empezaron a ir, porque ya al inicio entramos todos libres. Luego ahí en el grupo se empezaron a emparejar, ¿no? Que Brianna con Charlie, Ángel y Stephanie, todos tenían como su pareja. Y yo me di cuenta que o sea, como que para yo seguir siendo escogida, tenía un poco como que tener una pareja. Entonces, cuando todos ellos se fueron, eh, llegó Diego, ¿no? Y él era joven también, o sea, como que un poco mayor que yo, pero joven, también de otro país. Y entonces yo lo vi y dije, ah, bueno, o sea, nos podemos emparejar y podemos bailar porque a mí me conviene y a él también le conviene porque yo ya estoy ahí, porque yo ya me sé las rutinas, yo ya sé las cosas, entonces él tiene que aprendérselo. Entonces, él llegó en un momento en el que la situación, o sea, se necesitaba un chico más, ¿no? Para ese lugar. Entonces, como que las cosas se alinearon. Él llegó, se necesitaba una persona, yo necesitaba una pareja, él también. Entonces, era como que se alineó y seguimos trabajando, ¿no? Al inicio ensayábamos mucho como para el grupo y luego, como que unos meses después, empezamos Adolfo quería hacer un grupo de competencia conmigo. Entonces, pero yo ya en ese momento estaba ensayando con Diego. Entonces, Adolfo me acuerdo que tuve un ensayo yo con él y él me dijo, bueno, ¿puedes dictar la clase sola? Y yo le dije, ah, puedo dictar la clase con Diego, creo que podemos hacerlo juntos. Y él me dijo, ok, entonces dirige el grupo de competencia con Diego. Entonces empezamos ahí a hacer la coreografía para el grupo de competencia, se volvió nuestro grupo de competencia y luego empezamos a hacer nuestra coreografía solos y ya ese mismo año llevamos a nuestro equipo al Summit y competimos juntos y competimos con nuestros grupos y así. Súper. Muy bien. Y siguieron avanzando, o sea, empezaron a trabajar los dos, empiezan a tener más recorrido, empiezan a viajar, empiezan a ser parte de los Latin Soul, ¿no? Nueva York. No sabía que te habías llegado antes que Diego, pero bueno, también dato histórico para, para esto. Entonces, empiezan a bailar y seguramente empiezan a avanzar y estar con Adolfo pues es muy atractivo porque Adolfo lo contratan, hoy está aquí, mañana está en Australia, pasado mañana está en Japón, bueno, está en mil lugares en el mundo. Y eso o sea, les trae a ustedes algunos viajes, dices que tuviste que viajar, a lo mejor dentro de Estados Unidos, pero sí lo lograste hacer y se vuelve hasta cierto punto cómodo, ¿no? Porque él es el que hace todo. Bueno, no el que hace todo, es el contacto, ¿no? Si alguien quiere contratar a los Latin Soul Dancers, tienes que hablar con Adolfo, ¿no? Finalmente para poder hacer esa parte. Pero ¿en qué momento viene esto, no? Porque primero fue difícil entrar, entraste, aprendiste, absorbiste muchísimo de Adolfo, que eso es algo que se respeta mucho de todos sus alumnos, que hablan muy bien de él, ¿no? Que pues, yo con Adolfo aprendí mucho, pero también llega el momento de soltar, ¿no? De decir, güey, Ujú. gracias, pero es tiempo de hacer nuestras cosas. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, o sea, se fue dando, fue muy espontáneo, llegó un momento donde viajamos mucho con él dentro del país, porque sí habían algunos viajes internacionales, pero no tanto, eran más los nacionales, y viajábamos mucho, ¿no? Se volvió un grupo bien establecido, y
de pronto ya las fechas en las que él tenía evento, Diego y yo también ya teníamos eventos. Entonces como que ya no podíamos ir a ciertos eventos y él siempre nos dijo como que, muchachos, si ustedes tienen un evento solos, vayan antes de ir a un evento conmigo, yo acá voy a solucionar. Y nosotros, ok, perfecto. Entonces nunca hubo ese problema. Lo hicimos hasta que llegó un punto en el que, bueno, eran más eventos, más eventos, más eventos. eh, y se dio, ¿no? Entonces llegó un momento en el que Diego y yo también dejamos de bailar. Entonces él como se fue por su lado, yo me fui por el mío. Y creo que él también por su lado entendió que tal vez ya el tiempo con el grupo había terminado, como que uno como que lo siente. Entonces yo también, unos meses después, empecé a sentir y dije como que sí, empecé a hacer algunos proyectos sola y me salían muchos contratos, entonces estaba así como muy bien y le dije, ¿no? Que ya estos van a ser mis últimos meses, y ya y todo bien y él estaba feliz, como que bueno, muy bien, anda, crece, tú sabes que esta siempre va a ser tu casa. Y ya, ¿no? Entonces como que fue así, se, se fue dando porque las oportunidades, por las cosas que habíamos trabajado, iban llegando y ya no daba el tiempo. Ok. Y se genera un proyecto, bueno, digo porque abro mi Instagram y me aparece su publicidad, ¿no? De DI, ¿no? Que es Diego y Yaritza, quiero pensar. Sí. ¿Cómo, cómo se llegan a poner de acuerdo? Porque al final también ahí hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Si son dos personas que se pueden entender a nivel dancístico perfectamente, ¿no? Pero ahora vamos a ponernos de acuerdo para tú y yo hacer un proyecto y más cuando prueban esto, ¿no? Un tiempo juntos, un tiempo separados, pero finalmente, hablando del tema artístico, deciden avanzar en esa parte. ¿Cómo logran ponerse de acuerdo? Dos, o sea, ya hablamos de muchos años de información, maestros y bailar y eventos. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo logran ponerse de acuerdo para tener un proyecto en común? Sí. Creo que, o sea, no es fácil. No ha sido, bueno, nada es fácil, pero especialmente en este caso, creo que fue bastantes choques emocionales, profesionales, artísticos, dancísticos. Y yo creo que en un momento me di cuenta que, que estaba como callando un poco mi voz, como que no estaba siendo fiel a lo que yo quería para que las cosas funcionaran. Entonces nadie me obligaba, me decía como que cállate, pero yo como me iba callando, tal vez no iba exigiendo las cosas que yo quería, si yo quería hacer algo, no lo hacía, me quedaba un poco más aquí, ¿no? Entonces, cuando pasa todo este tema de que cada uno fue un poco más por su lado, fue una oportunidad para mí para crecer un poco más. Me acuerdo que fui a visitar a mi mamá, ya podía viajar. Justo en ese momento me dieron mis permisos de viajes, entonces pude viajar. Mi mamá vive en Italia y no la veía hace mucho tiempo, entonces la fui, la visité y pasó que el Salsanamá estaba pasando en ese momento, pero yo no iba por el Mm, Salsanamá, sino que yo fui y pasó. Entonces dije, bueno, o sea, voy a ir a tomar clase un lunes a la escuela de Fernando. Entonces fui y justo era la semana del Salsanama y él me dijo como que deberías hacerlo. Mira, justo una chica se ha salido de la competencia y solo queda un cupo disponible, justo ahorita se ha abierto, deberías tú tomarlo, que me encantaría, que no sé qué. Y yo le dije, no, pero es que yo no, nunca he practicado eso, no sé improvisar, o sea, no sé qué. Y me dijo, bueno, hazlo, prueba, ve cómo te sientes, toma la clase y no sé qué. Entonces yo dije, bueno, en este momento de mi vida no tengo nada que perder, o sea, ya todo lo que ha tenido que pasar ya pasó y estaba así como que, bueno, ya, ¿qué importa? Entonces lo hice, esa experiencia me ayudó muchísimo porque me pude desenvolver sola en un ambiente con muchos bailarines de otros lugares, en los que pude como ganar más confianza en mí misma y en lo que yo era. Entonces me sentía muy bien, ¿no? Entonces utilicé como que esta fuerza y estas ganas y regresé y empecé a crear cosas para mí y así. Y creo que cuando regresamos a continuar el proyecto, yo ya tenía esto mío más presente. Entonces,
ya cada vez que teníamos que tal vez hablar de ciertas cosas o resolver ciertas cosas, yo trataba de ser muy consciente de hacerme caso a lo que yo sentía, de ser fiel a lo que yo quería. Y es todavía difícil hasta el día de hoy porque yo tiendo a veces como que a ceder, como a fluir y así, entonces como que tengo que constantemente recordarme, no, como que tú haces esto es lo tuyo, bla, bla, bla. Entonces sí, ¿no? De un día, de un momento a otro, como que yo estaba en un viaje y me acuerdo que Diego estaba acá y me dijo, oye, mira, ¿qué tal si hacemos esto? Y yo le dije, ya, hagámoslo. Entonces él como que descubrió esta aplicación y empezamos a explorar entre esta aplicación, a crear las cosas de la escuela. Entonces él se encargaba un poco más del lado como de los ads y de esas cosas, más de la computadora y yo me encargaba más de las creativas, de crear un programa, de que los diseños, de hablar con las personas que diseñaban los logos y todas esas cosas. Entonces nos dividíamos bien las responsabilidades y iban encajando. Entonces como que así, así, y de pronto la escuela empezó a crecer muchísimo, ¿no? Entonces ahora es un proyecto muy, muy grande. Sí, tienen hasta dónde llegan, porque creo que es un proyecto no nada más de clases. Seguramente si uno quiere tomar clases con ustedes en Nueva York, uno lo puede hacer, pero hasta dónde llega el proyecto de ustedes. O sea, tienen alumnos de qué países. Te digo que a mí, yo abro el Facebook y ahí me aparecen. Abro el Instagram y ahí me aparecen. ¿De dónde tienen alumnos, Yaritza? De todos lados, o sea, tenemos ahorita como 320 alumnos Qué y padre. casi que en los últimos meses, de todos los lugares que hemos ido, Alemania, Taiwán, Japón, siempre hemos encontrado algún alumno nuestro. Entonces es como genial porque nos vemos y nos tomamos fotos y nos mandamos como nuestra comunidad y así. Entonces, incluso me acuerdo que las clases online siempre han estado, o sea, especialmente después de la pandemia, ¿no? Pero creo que hubo un momento en el que empezaron a no estar tanto y Ujú. creo que fue en ese momento en el que nosotros abrimos nuestra escuela online. Y empezó a despegar, empezó a funcionar y de pronto amigos nuestros, como muy cercanos, empezaron también a soltar como, voy a hacer una clase online, hubo una clase online, una clase online y de pronto ahorita siento que ya todo el mundo está como bombardeando un poco más con las clases online. Y digo, wow, qué genial, ¿no? Que ahora es más porque en verdad es una gran herramienta. Este, y sí, o sea, la idea es como que siga creciendo, en verdad que se vuelve en algún momento como una escuela física, ¿no? O sea, que no seamos solo nosotros, porque claro, vamos a seguir aprendiendo y lo seguimos haciendo, seguimos tomando clase y capacitándonos, pero hay muchas más personas de las cuales la gente puede aprender y creo que nuestra plataforma puede ser como un puente para eso, ¿no? Como, ok, empezar a traer tal vez otros invitados, otros profesores, otras mentes, para que los alumnos sepan que uno tiene que estar abierto a eso, ¿no? Wow, está súper padre. 320 alumnos, ¿no? Hay congresos que quisieran tener 320 invitados en sus congresos, entonces está súper bien, qué bueno que les está yendo tan bien. Oye, ahora tengo que confesarme algo. Te voy a decir que el último solista que publicaste, uno donde sales con el cabello lacio, súper largo, bueno, no sé cuánto tiempo te tardes no sé si tienes el cabello chino, quebrado, lacio, no lo sé, pero que No, lo tienes, así es mi cabello, ondulado. fíjate, pero lo tienes súper lacio, ¿no? En la Sí. coreografía, o al menos así es el, el peinado, ¿no? De la coreografía. Me llevaste tanto a Grisel Ponce, ¿sabes? Grisel vino en dos ocasiones Perdón, a... me perdí. Ah, me llevaste mucho a Grisel Ponce, ¿no? Que ella Ujú. tenía un solista con el cabello súper largo, ¿no? Y que cada vez que lo movía, pues era un... Qué bueno que era solista, ¿no? Porque, o sea, volaba el cabello durísimo. ¿En algún momento has tenido alguna influencia de Grisel? No, porque la verdad es que te digo, dije, wow, esto yo ya lo sentí en algún punto, yo ya lo viví, digo, con música diferente, pero hablo del impacto emocional que tiene una coreografía, ¿no? Yo dije, wow, este sentimiento yo ya lo conozco y me pasaba mucho, y luego lo repasé, ¿eh? Que Grisel dejó de bailar, bueno, me imagino que sigue bailando, dando clases, apenas la vi jueceando en Summit, pero me
llevaste mucho al tema de Grisel Ponce. ¿Has tenido algún tipo de clase, influencia de parte de ella? Porque te digo, además de que tu coreografía me encantó, dije, Mm. ¿dónde he visto yo el cabello tan largo bailando de esta manera? Sí, o sea, no específicamente como para esa coreografía, pero claro, a mí me encanta Grisel. No he tenido el chance de poder tomar una clase con ella porque creo que no dicta muchas clases abiertas. Este, pero sí, o sea, veo mucho sus videos porque a mí me gustan muchas bailarinas, pero como que yo soy muy meticulosa, en verdad, con ciertas personas, porque ahorita siento que hay muchas tendencias, veo mucho como que, o sea, mucha imitación, muchas cosas así. Entonces, no sé, como que siempre trato de buscar personas Ujú. que me inspiran, que siento que hacen el tipo de estilo que a mí me gustaría hacer, pero llevándolo a como yo lo haría. Pero sí, creo que tiene mucho que ver el cómo uno se identifica físicamente con la otra persona, ¿no? Yo cuando la vi dije, wow, ese es mi pelo, somos hay un parecido. De hecho, en esa coreografía, me acuerdo que muchas personas me escribieron como que les hacía acordar a Tania. Ujú. Y decía, qué raro, porque yo no siento que me parezca a Tania para nada. Pero sí, como que era más o menos así. Entonces dije, sí, 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 de todas maneras, ella es su elegancia, ¿no? Como su elegancia, ese sabor tan, tan puro, tan interno, eh, sin hacer tanto que a veces cautiva, sí, de todas maneras. Sí. Te digo, me llevaste mucho a eso porque dije, wow. Y además sorprendido, ¿no? Porque de un tiempo para acá, la música cubana como que está muy fuerte y ya van, bueno, la coreografía que yo utilicé para anunciar que te iba a entrevistar es de música cubana, ¿no? O sea, al final es esta parte donde siento que hay como una evolución basada en cierta inspiración, ¿no? O sea, como que esta inspiración neoyorquina está con algo nuevo, ¿no? Que es la música cubana. Ahora ya la música cubana anda por todos lados, en coreografías y demás. Y, y De contigo me hecho, pasó, esa coreo, uy, te perdí. no, estoy, Ah, aquí pero estoy. no, la coreo, esa con la que se promocionó, esa fue de Fernando. O sea, bueno, esa fue la otra. Ujú. No estaba hablando exactamente de lo mismo, sino que ahora cuando yo te veo, veo como esta evolución del medio, ¿no? Como promotor uno ya tiene 14 años y ya ha visto muchas cosas, pero lo que sí me sorprendió en el momento fue la música cubana, como de repente dejó de ser como un entrenamiento corporal, o sea, uno se metía a las clases de Michael Fons para aprender a mover el cuerpo, ¿no? O para aprender a hacer cosas de afrocubano y todo esto, ¿no? Pero ahora que yo empiezo, que te vi en esa coreografía, digo, no sé si sea de Fernando, ¿no? Digo, wow, el mundo evolucionó, ¿no? Porque veo a alguien que vive en Nueva York, con un estilo neoyorquino, con inspiración neoyorquina, bailando música cubana, ¿no? Que no es tan común, digo, hoy cada vez ves más a Los Cuatro, Habana de Primera, todo esto, tanto en coreografías como en workshops, y está padre, pero bueno, te quería decir eso porque digo, entre la música, el outfit y todo, digo, es tu personalidad, lo cual está muy padre, y de repente lo que yo veo es esa inspiración que ha tenido, pues, Nueva York en la danza de Yaritza, ¿no? Que es súper interesante eso. Pero bueno, oye, ya yéndome hacia el final, ya ya caminamos algunos años, lo que se puede hablar en una hora y pico de la historia de Yaritza, pero siempre hay un que sigue. ¿Cuáles son tus planes a mediano y largo plazo como bailarina? Mm. Creo que seguir descubriendo más de mí misma. Creo que en cada etapa o sea, creo que como en cosas concretas ya no las tengo tan
claras, así como, no sé, quiero ser campeona mundial, quiero ser esto, quiero ser, no sé, tan cerradas como antes, sí, porque me di cuenta que cuando lo tenía así, me cerraba a cosas que tal vez no eran las que estaban, digamos que destinadas para mí, ¿no? Tal vez eran metas tal vez muy pequeñas que no me llevaban a, claro, me llevaban a un logro importantísimo, pero mi logro más importante es descubrir quién soy yo y qué es lo que puedo hacer a través de la danza. Entonces, creo que algo en lo que yo digo, wow, constantemente quisiera poder llegar a ser una influencia, pero no desde lo que puedo hablar y decir, sino de cómo estoy forjando mi carrera, ¿no? Desde los valores, desde la autenticidad, desde ser fiel a ti mismo, valorar a las personas y todas estas cosas. Y sí, o sea, creo que en verdad esa es mi visión más grande. Y como veo que van acomodándose las cosas, bueno, que la escuela virtual crezca, tal vez en un futuro me gustaría tener una escuela aquí, eh, hacer algo con un tipo de proyecto femenino, como más Mm. relacionado a la mujer, pero sin que caiga en el cliché, eh, sino que sea un poco más, no sé, a veces siento yo honesto. Entonces, en esos temas trato de ser muy cuidadosa y sí, ¿no? Ahorita estoy como en un momento creativo en el que estoy emocionada y tengo muchas canciones en mi mente y digo, bueno, quiero crear y estoy haciendo, y lo hago más como en solos, ¿no? Porque siento que es donde yo más puedo desarrollarme, ¿no? Así que sí, sí, eso Pues es. no, pues, rapidito tampoco está tu sueño, ¿no? O sea, está, está como retador, ¿no? Porque, te digo, ya tienes una escuela de 320 alumnos. No sé si, digo, punto y aparte, ¿eh? No sé si el kinder a donde van mis hijos, junto con la primaria, lleguen a 320 alumnos, ¿no? Por eso digo, es muy sorprendente el logro, ¿no? De lo que se hace. Pero bueno, lo que es interesante es que no te conformas con que quieres más, ¿no? Quieres algo físico. Y por lo que entiendo, Yaritza, ya no ves tu vida fuera de Nueva York, ¿correcto? ¿Nueva York va a ser tu sede o has pensado o no lo has pensado en mudarte a Europa, que seguramente mucha gente te quiere en Europa? ¿Cómo, cómo te visualizas en un futuro? ¿En dónde estarías? No sé. Bueno, sí. O sea, mira, algo que yo digo que agradezco y digo, qué bendición, es que cada vez que voy a una ciudad, a un país, a un estado, a la esquina, imagino mucho cómo, o sea, siento, digo, cómo sería vivir acá. Trato de sentir la energía de la ciudad, de la vibra de la comunidad, ver un poco más el lado del negocio, la industria, cómo se maneja, y pienso en cómo se sentiría vivir acá en algún momento. De, Todavía no he recorrido todo el mundo, pero de lo poco, mucho que he podido visitar, creo que Nueva York es una ciudad en la que hoy en día se siente como mi casa, donde me encuentro con mis amigos. Y en un momento fue difícil porque no toda mi familia está en Perú. De hecho, mi núcleo, mis papás viven en Italia, mi hermana vive en España y solo mi hermano vive en Perú. Entonces, en un momento como cuando fui a Perú y luego regresé, como que me sentía muy rara porque decía, no sé dónde pertenezco, o sea, tampoco, en ese momento me sentía muy sola acá. Entonces decía, no siento que ya voy a Italia, me gusta, pero tampoco siento que o sea, a pesar de que mis papás están ahí, yo no me siento ahí y decía, wow, no sé, creo que una ciudad que sí me ha dado un poco ese feeling de, tal vez me gustaría en algún momento pasar más tiempo acá, es como España y Taiwán, de la nada, pero, pero en lo general como que sí, creo que me gusta. Aparte, yo no vivo en Nueva York, o sea, yo no vivo en el medio del caos, porque si viviera ahí, creo que sí estaría em, constantemente pensando me quiero escapar, ¿no? Si no vivo muy cerca,
un poquito separado en el cual yo salgo y tengo paz y cuando voy a trabajar voy allá, estoy y hay esa comodidad. Entonces digo, me gustaría seguir creciendo en esto, ¿no? Ya. Bueno, interesante, ¿no? Yo cada vez que voy a Nueva York será porque voy 4 o 5 días, ¿no? Y además soy amante del teatro, voy Broadway, ¿no? Voy a la parte chula de vacaciones de Nueva York. Seguramente vivir en Nueva York es otra dinámica, ¿no? Pero eh, entiendo perfectamente. Muy bien. Oye, y eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? Digo, todavía estamos en esa etapa donde te puedo preguntar tu edad, ¿correcto? Sí, cumplí recién ahora 24. 24 años. Y hablo contigo y como lo he platicado con algunas personas, no importa la edad físicamente, porque decía un maestro, hay eternos adolescentes, ¿no? Güeyes de mi edad que se siguen vistiendo como chavitos, siguen yendo al antro y siguen teniendo actitudes de squinkles. Y hay gente como tú, ¿no? Que tiene 24 años y pareciera que ya es un alma, si eres una mujer joven, ¿no? Porque se te ve, físicamente eres una mujer joven, pero ya eres como un alma madura, ¿no? O sea, como que has tenido que pasar por mucho en este tiempo y por tanto tu opinión es súper valiosa para la gente que te escucha, para los que nos están viendo o para los que te van, porque no te había avisado, pero voy a clipear un poco la entrevista. Y sí, Puñada ahora. la tuneo si quieres un poquito, pero ¿cuál sería tu mejor consejo para los bailarines de hoy día? Porque, o sea, nota, es de alguien de 24 años, pero que ha pasado los últimos 6 años teniendo un crecimiento como de 25 años en 6, ¿no? Por lo que mencionas. Si alguien quisiera dedicarse a la danza o a la salsa, ¿no? Ya que has recorrido todo y que tienes toda la experiencia salsera, no nada más hablando del tema artístico, sino el tema emocional y personal, por eso te emocionaste hace rato. ¿Cuál sería tu mejor consejo para alguien que está empezando y que quiere dedicarse a bailar? Ok, para alguien que está empezando y quiere dedicarse a bailar, que eso es muy importante, que, o sea, sí, saber, porque muchas personas pueden empezar a bailar, pero como tener ese momento en el que tú dices, Me quiero dedicar a esto", desde como yo lo veo y como siento, es ser lo más fiel a ti posible. No, no dejar que nada, ni nada, dejarte influenciar, sí, escuchar, eso es muy importante, escuchar. Pero escuchar no siempre significa escucho todo y me quedo con todo. No, tú tienes que escuchar y cuestionar y aprender de qué es lo que va contigo, con lo que tú crees, con tu danza. Y eso es muy importante porque no solo va en el lado emocional, sino en el lado em, más disciplinario, ¿no? A veces decimos, "Va, escucha, haz afrocubano, haz esto, haz todo", pero a veces tú no necesitas entrenar todo en este momento. Tienes que saber escoger, ok, voy a escoger esto para empezar, luego voy a ir añadiendo esto, voy a explorar con esto, arriesgarte, ver un poco más allá de tu zona y elegir muchas cosas, o sea, hacerlas, tomar decisiones desde el amor más que del miedo, porque a veces uno está como que deja de hacer cosas o hace cosas porque tienes miedo a perder, miedo a esto, pero si tú lo haces desde el amor, desde el crecimiento, desde, esta es mi carrera, esto soy yo, bla, 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 creo que las cosas se van a alinear, van a llegar a ti y sí. Muy bien. Pues bueno, fue una plática que está visto que nos podríamos aventar otra hora preguntándote más cosas, pero bueno, yo te quiero agradecer el tiempo porque una vez más yo dije, quiero hablar con ella, ¿no? Quiero platicar con ella, porque esto yo lo hago por el mero gusto de conocer a los bailarines y por
transmitirle a la gente que ve toda la plática, que la vamos a subir a YouTube y todo lo demás para que todo el mundo la tenga por si la quieren ver después. Conocer, ¿no? A los bailarines desde otra perspectiva, ¿no? Y saber que ha sido una mujer que a sus 18 años decidió enfrentar el monstruo llamado Nueva York, ¿no? Con todo lo que esto implica dancísticamente hablando, la ciudad y todo lo que hoy representa Nueva York, pues me voy muy gratamente sorprendido de que no es la edad lo que te da la inteligencia y la madurez, sino son las decisiones que vas tomando en tu vida, ¿no? Entonces te quiero felicitar, ¿no? Porque creo que eres un ejemplo de una, no solamente de bailarina, sino de una latina que es exitosa en lo que hace, ¿no? Que ha sabido tomar decisiones, que ha sabido aprender de sus caídas, de sus errores, y que se da la oportunidad de hasta llorar en una pantalla, ¿no? Porque pues esto no es ABC, ni NBC, ni nada, pero Todavía. sí está todavía. Pero sí es un espacio para conocernos, ¿no? Para poder platicar. Como que nos conocemos siempre en un bailamos, ¿no? Y ese fue todo el diálogo que hubo, ¿no? ¿Bailamos? Sí. ¿Bailamos? No. Y entonces eso fue el diálogo que hablamos, ¿no? Y conocimos esa carnita que ha acompañado toda tu historia, que es súper interesante. Muchas gracias, Yaritza. ¿Tienes algo A más que ti. decir? Yo digo esa Academy, no, mentira, el Cherry. No, no, no. No, nada, eso, agradecer a Andrew, querida, me pone que siempre he sido una estrella, porque fue mi primera pareja aquí cuando debuté en el SD, como ya lo dije, si no hubiera sido él, creo que no lo hubiera podido hacer. Pero nada, creo que gracias a ti por el tiempo, por la oportunidad, em, y solo eso, sí. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. La vamos a dejar grabada, la vamos a clipear. Le voy a pasar todo esto a Yaritza para que lo pueda compartir con quien crea, para que se escuche a sí misma siendo entrevistada, lo cual está súper Ay, no. interesante. Y pues bueno, a todos los que llegaron aquí, muchas gracias y pues nos vemos en la que sigue. Un abrazo a todos. Gracias, Yari. Igualmente. Chao. Bye. Gracias.